Hombres G seguía siendo todavía un grupo de primer nivel. Nos pidieron un momento que estábamos un poco, yo creo, cansados, ¿no? No hartos, sino cansados, ¿no? Y bueno, venía bien un poco de respiro, ¿no? Lo que pasa es que al cabo de unos meses, pues pensamos todos, me imagino, yo por lo menos, que ese respiro iba a ser de mucho tiempo, ¿no? Y a David le surgió la oportunidad de hacer un disco en solitario, le hicieron la oferta. Y nosotros estábamos preparando un disco en directo, queríamos hacer los cuatro un disco en directo, pero estuvimos ensayando y no lo veíamos. Realmente estamos totalmente desmotivados. Lo que ocurrió fue que a nivel personal se empezaron a producir, pues no te hablo de que malestar entre ellos, pero un distanciamiento por las distintas bodas, y sobre todo a David le afectó muchísimo la enfermedad de su padre, porque la enfermedad de su padre tuvo una evolución muy dura, ¿no? Hicimos todo lo que pudimos, giras constantes, todos los años discos, por España o por Latinoamérica, 2 películas. Hicimos tantísimas cosas que ya llegó un momento, pues que eso estaba un poco gastando. Y el grupo no se gastó, lo que se gastó fue un poco la locura esa. Coincidiendo con el final del grupo, David Summers inició su carrera en solitario inmerso en una gran melancolía, motivada por el sufrimiento ante la larga enfermedad y posterior fallecimiento de su padre. Estuve 2 años sin hacer nada, me tomé 2 años sabáticos, estuve componiendo en casa, tranquilo, disfrutando de mi mujer, de mi matrimonio recién estrenado, digamos, viajando con ella y disfrutando de la vida sin mayor preocupación, ¿no? Y luego ya, cuando me empezó a entrar el mono de trabajo y de volver a grabar discos y tal, fue cuando ya empecé, digamos, mi carrera en solitario, ¿no? Y entonces me limitaba estos años simplemente pues, a hacer la música que a mí me gusta y para la gente que le guste, ¿sabes? Pero sin pretensiones de ningún tipo, ¿no? Ya, ¿no? Pero yo pensaba alternarlo con ellos, ¿no? Pero no les vi a ellos así muy animados tampoco de seguir así alternando discos conmigo y tal, ¿no? Entonces, pues la vida nos distanció un poquito, ¿no? Javier Molina fue el único que se desligó del mundo de la música. Se casó, tuvo una niña y se separó posteriormente. Su gran carisma y su tremenda personalidad formaban parte de las señas de identidad de Hombres G. Javi sudaba la tinta gorda, porque claro, es que era un batería muy contundente, tocando muy fuerte para darle sonido al grupo, y él ponía muchísima energía, sí. Y bueno, tenía sus numeritos, la parte que hacía de ópera, pues ya sabes, él tiene una vena cómica impresionante, ¿no? Entonces él también representaba personajes y historias, ¿no? Y era muy divertido. Quiero llamarte por teléfono, solo para oír tu voz. Él quería cantar siempre. Bueno, el No te puedo besar es una historia, la letra es una historia que le pasaba a él, ¿entiendes? Y yo la hice, yo le hice una canción como para regalársela a él, ¿entiendes? Entonces él quiso cantarla, claro, porque era la historia de su vida. 2 años antes del último disco de los Hombres G, pues empecé a montar este local. Decidí montar algún negocio, hacer algo que no tuviese nada que ver. Llevaba tiempo con ello, tenía ganas de hacer una discoteca, un pub o algo, pues bueno, de música, y yo en aquella época, pues cuando no estaba tocando, no estaba trabajando con el grupo, me pasaba la vida metido en un bar de copas, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer uno que sea para mí, ¿no? Que sea también mi casa, ¿no? Y esté a gusto, porque para estar en los bares de otros toda la vida. El público latinoamericano no cesó hasta lograr reunirlos de nuevo. En contraste con la excentricidad de Javi, Daniel Mezquita era el más flemático del grupo. Introvertido y cariñoso a la vez, fue el primero en casarse con su novia de toda la vida, Elena, en 1990. Dani también componía,
y compartió créditos con David en temas como Visite nuestro bar, Te dejé marchar, Esta es tu vida o Será esta noche. Me encantaba producir un disco nuestro, ¿no? Empezar a prepararlo, planificar la grabación, cuándo salía el disco a la venta, qué músicos queríamos usar sin metales, es decir, estar un poco involucrado en todo el proceso de producción de un disco y elaboración. Sin embargo, Dani era más frío, era un tipo que meditaba más, era un tipo que aportaba en los momentos en los que se necesitaba tener unas ideas claras y la cabeza bien amueblada, aparecía Dani. Siempre vinculado al mundo de la música, cayó finalmente en las redes de una multinacional al ingresar en 1994 en la plantilla de Warner España.